A ver, imagínense esto por un segundo. Un asistente que les prepara sus clases. Un libro de historia que de repente les permite hablar con Napoleón. O una lección que se siente más como un videojuego que como una clase. Bueno, pues eso ya no es cosa del futuro. Hoy vamos a meternos de lleno en la guía estratégica de estas tecnologías que están, literalmente, transformando la educación. Y lo más importante, ¿cómo podemos usarlas bien, de manera efectiva y ética? Y para empezar, vamos a plantear la pregunta que lo cambia todo. ¿Seguimos pensando que la tecnología es un extra, un simple complemento? ¿O ya hemos llegado a ese punto de no retorno en el que es una necesidad absoluta para una educación que de verdad sea relevante hoy en día? Bueno, pues este análisis argumenta que es lo segundo, y ahora vamos a descubrir por qué. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender el panorama general, la gran revolución que está pasando. Después, vamos a aterrizar en la herramienta que está en boca de todos, la inteligencia artificial. De ahí saltaremos a explorar cómo se aprende jugando, con la inmersión y la gamificación. Luego veremos de qué están hechos los materiales del futuro y cerraremos con la pieza clave de todo este rompecabezas, el rol del docente. Empezamos por el principio, la revolución del aprendizaje. Miren, durante muchísimos años la pregunta era ¿por qué teníamos que cambiar? Pero ¿saben qué? Esa discusión ya se acabó. Ahora la única pregunta que de verdad importa es ¿cómo lo vamos a hacer? Porque el cambio no es que vaya a llegar, es que ya está aquí. Y esta es la idea central que lo impulsa todo. La tecnología en el aula ya no es un lujo, ni un experimento para unos pocos valientes. No, ahora es la base. Son los cimientos sobre los que estamos construyendo la educación del futuro. Una educación más dinámica, mucho más personal y sobre todo más conectada con el mundo real, el mundo en el que van a vivir nuestros estudiantes. Venga, pasemos a la primera gran tecnología, la inteligencia artificial. Y quiero que, desde ya, se quiten de la cabeza la idea de que viene a reemplazar a nadie. Piensen en ella como el mejor asistente que un profesor podría desear. Uno que colabora, que ayuda y que al final potencia su trabajo. Para entender el poder que tiene hoy, miren de dónde viene. Esto no apareció de la nada. Empezó como un concepto teórico allá por los 50 con el test de Turing. Luego, demostró su capacidad estratégica cuando el ordenador Deep Blue le ganó al campeón de ajedrez. Y después, probó que podía entender el lenguaje humano, como hizo Watson. Cada uno de estos momentos es un ladrillo que ha construido las herramientas que hoy podemos tener en cualquier clase. O sea, no es una moda, es el fruto de décadas de trabajo. Ahora, es importante entender que la IA no es una sola cosa. Como ven en esta tabla, son varias herramientas. Por ejemplo, el aprendizaje automático es como tener un tutor personal para cada alumno, que ajusta la dificultad sobre la marcha. El procesamiento del lenguaje natural es lo que hace que Siri nos entienda, y en clase le da voz a los asistentes. Y la IA generativa, la que está en todas partes ahora, es como un creador de contenido incansable, listo para diseñar lo que le pidamos. Y hablando de la IA generativa, miren sus superpoderes en acción. Con algo como ChatGPT, un profe puede crear un cuestionario en segundos, dar feedback al instante o, y esto es alucinante, diseñar simulaciones. Imagínense a un estudiante de historia entrevistando a Cleopatra sobre sus estrategias. Es que ese es el nivel de aprendizaje del que estamos hablando. Pero ojo, un momento, que esto es súper importante. Hay que ser críticos. La IA no es perfecta. A veces se equivoca, y mucho. Inventa datos, lo que se conoce como alucinaciones. No entiende lo que dice, solo repite patrones. Y por eso la supervisión del docente no es que sea importante, es que es absolutamente indispensable. Exacto. Y esto lo resume todo. La palabra clave no es reemplazar, es optimizar. La IA es una herramienta para quitarle al profesor las tareas más pesadas y repetitivas, y así liberarle tiempo para que pueda hacer lo que ninguna máquina podrá hacer jamás: conectar, inspirar y guiar a cada uno de sus estudiantes. Bien, dejamos por un momento la IA como herramienta del profe y ahora nos ponemos en los zapatos del estudiante. Vamos a ver cómo la gamificación y las tecnologías inmersivas están rediseñando la experiencia de aprender para que sea mucho más atractiva y motivadora. Primero, aclaremos una cosa. Gamificar no es poner a los niños a jugar videojuegos en clase. No. Es algo mucho más inteligente. Es usar elementos de los juegos, como los puntos, los niveles, los retos o las historias, pero dentro de un contexto educativo, para enganchar a los estudiantes y despertar su curiosidad. Y la pregunta del millón es, ¿esto funciona de verdad? Pues miren los datos porque hablan solos. Un 73% de los alumnos dice que esto les hace participar más. Pero el dato más potente es que más de la mitad, un 54%, notó una mejora muy significativa en sus notas. Ahí es nada. Esto demuestra que no es solo pasárselo bien, es aprender de forma más efectiva. Dentro de este mundo de la inmersión, a menudo se confunden dos tecnologías. Vamos a aclararlo. La realidad aumentada, que pueden usar con el móvil, es como poner una capa de información digital sobre el mundo real. Apuntas con la cámara a una estatua y ¡pum!, te aparece su historia.
En cambio, la realidad virtual es otra cosa. Es meterte de lleno en un mundo 100% digital. Te pones unas gafas y de repente estás paseando por la antigua Roma. Ok, ya hemos visto las herramientas de interacción. Ahora vamos a hablar de los cimientos, de la base de todo esto, los recursos que usamos, los datos que generan y sobre todo, cómo diseñar materiales que de verdad funcionen en el mundo digital. Y aquí entra un concepto que es de verdad una revolución: los recursos educativos abiertos, o REA. Olvídense de los libros de texto carísimos que solo se usan una vez. Los REA son materiales de altísima calidad que están ahí, disponibles para que cualquiera los use, los adapte para su clase y los comparta. Y todo gratis. Es una filosofía que busca democratizar el acceso al conocimiento. Y se preguntarán, ¿y esto es legal? Pues sí, y la magia detrás se llama Creative Commons. En vez del típico todos los derechos reservados, esto funciona con algunos derechos reservados. El creador decide qué se puede hacer y qué no. Hay licencias muy abiertas que solo piden que digas quién es el autor y otras más restrictivas. Para un docente esto es un mundo de posibilidades. Es tener la libertad de crear y compartir sin miedo. Pero claro, tener los mejores recursos no sirve de nada si no los presentamos bien. Es como tener ingredientes de primera pero no saber la receta. La receta en este caso nos la da la ciencia de cómo funciona nuestro cerebro. Básicamente, no podemos procesarlo todo a la vez. Por eso, estos principios son oro puro. Coherencia, quitar todo lo que distrae. Señalización, usar flechas o colores para decir «mira aquí». Y el principio multimedia, usar imágenes y palabras juntas porque así el cerebro lo recuerda mejor. Es diseñar para el cerebro. Y con esto llegamos a la última parte, y para mí la más importante. Porque con toda esta tecnología podría parecer que el factor humano pierde peso, pero es justo lo contrario. Ahora, el docente se vuelve más crucial que nunca. Es el estratega, el guía ético de toda esta revolución. Y esto nos lleva a una reflexión inevitable. Si la IA puede crear contenido y las plataformas pueden personalizar el aprendizaje, ¿cuál es el nuevo trabajo del educador? Pues ya no es ser un simple transmisor de información. Ahora es un diseñador de experiencias, un curador de contenidos de calidad y, por encima de todo, es un mentor. Para navegar este nuevo rol, se necesitan unas reglas del juego muy claras. Primero, ser transparente con los alumnos, decirles qué se usa y para qué. Segundo, formarse continuamente, porque esto va muy rápido. Tercero, y esta es clave, enseñar a los estudiantes a dudar, a cuestionar, a validar lo que les dice una máquina. Y por último, no olvidar nunca que la tecnología es un copiloto, pero quien lleva el volante siempre, siempre es el docente. Y si se tienen que quedar con una sola idea de todo esto, que sea esta. La tecnología por sí misma no hace milagros. Su verdadero poder solo se libera cuando se usa dentro de una buena estrategia pedagógica y con un marco ético claro, que siempre ponga al estudiante en el centro de todo. Así que sí, el futuro de la educación va a ser digital. Claro que sí. Y las experiencias de aprendizaje van a ser cada vez más inmersivas. Pero lo que nunca podemos olvidar es que el corazón de la educación, lo que de verdad deja huella, seguirá siendo la conexión humana. La tecnología no es el destino, es solo la herramienta que nos ayudará a potenciar esa conexión. Gracias por acompañarnos a explorar este futuro.